En un par de días voy a estar cumpliendo 28 años, lo que significa que solo me quedan 2 añitos en la década de los 20, década la cual es extremadamente importante para las finanzas, ya que aquí podemos crear una muy buena fundación financiera que nos ayude a llegar de una forma mucho más segura y rápida inclusive a nuestras metas reales futuras financieras. Mi objetivo con este video es muy simple, como pudieron ver en el título. Voy a estar compartiendo con ustedes las metas financieras que yo me estoy poniendo y a las que quiero llegar antes de los 30 años, todo con el objetivo de no solo compartirlas con ustedes y algunos tal vez adopten estas metas, sino que los inspire a ponerse metas como tal vez para otra década, tal vez no son los 30, sino que son los 40 o los 50, y obviamente las cantidades no van a ser las mismas, pero quiero mostrarles a través de estas metas que me voy a poner cuáles son esas cosas importantes que podemos trabajar hacia ellas en el mundo de las finanzas y que nos van a llevar más cercano a nuestras metas finales de libertad financiera, de ser rico, millonario, lo que sea que usted quiera hacer. Como de siempre, cada vez que yo comparto con ustedes estas cosas un poquitico más personales, no quiero que se tomen nada de esto como el que yo estoy alardeando lo que tengo o nada por el estilo, en lo absoluto. Solamente lo hago porque existen muchos tabús con este tema del dinero y de la educación financiera, y creo que estos tabús han creado una sociedad que no sabe cómo realmente manejar su dinero. Así que mi objetivo con el canal es enseñarles a ustedes todas estas cosas, así que espero que el video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. De verdad ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este contenido acerca de cómo llegar a la libertad financiera, manejar nuestro dinero de la forma correcta y demás, y si quieren suscribir, obviamente están más que bienvenidos a hacerlo. Pero bueno, sin mucho más decir, saltemos una vez a la primera meta financiera que yo quiero llegar antes de los 30 años, que va a ser la más aburrida de todas, pero una de las más importantes, y es tener un fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de mis gastos mensuales. Aquí en el canal hemos hablado muchísimo acerca de la importancia de este fondo de emergencia y realmente ya estoy prácticamente a punto de llegar a esta cantidad, sobre todo después de la venta de mi casa. O sea que esto es una de esas metas que aún no la tengo necesariamente, pero en cuestión de nada la voy a tener, pero es una de mis metas antes de los 30 años. ¿Por qué razón pienso que tener un fondo de emergencia antes de los 30 años es muy importante? Bueno, porque un fondo de emergencia que cubra 6 meses de tus gastos es importante en cualquier década. Yo solamente me puse antes de los 30 para poner un poquitico de presión a mí. En general, siempre se recomienda tener estos fondos de emergencia en cualquier década que estemos, una vez más, ya que esto va a significar que si algo ocurre en nuestras vidas, si uno pierde el trabajo, si tiene una emergencia de salud, una emergencia con su auto o una emergencia que sea en la casa o algo así, pues usted va a tener un efectivo que va a poder utilizar inmediatamente para cubrir ese gasto y esa emergencia sin tener que entrar en deuda de ningún tipo. Sobre todo teniendo en cuenta que mi ingreso, gracias a mi negocio acá en YouTube, es extremadamente variable. Yo creo que es necesario para mí tener ese fondo de emergencia de 6 meses. Y aunque varios de ustedes pudiesen ponerse una meta muy cómoda de 3 meses y estaría más que bien, en mi caso yo he querido fondear un poco más este cofre del tesoro, por así decirlo, en cuanto a mi fondo de emergencia, porque creo que corro un poquitico más de riesgo en el día a día que la persona regular. Así que esa es una de mis metas y yo creo que todos deberíamos de tener un fondo de emergencia. Una vez más, no importa si usted tiene 15 años, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 70, no importa realmente, es necesario tener acceso a efectivo que pudiésemos utilizar en caso de una emergencia, y esto es algo que todos deberíamos de ponernos como una meta. Obviamente ese 3 a 6 meses va a depender mucho de usted. Hay personas que quieren llegar inclusive más allá, 12, 18, 24 meses, sobre todo ya personas más en su retiro, ¿no? En ese caso, pero esto es necesario. Lo que sí le voy a decir también que es necesario es tener este dinero en un lugar que le esté generando algo. No tiene sentido tener un fondo de emergencia debajo del colchón, perdiendo dinero, perdiendo valor contra la inflación, más bien. Así que siempre les voy a recomendar que pongan estos fondos de emergencia en algo como una cuenta de ahorros de alto interés. Yo personalmente lo tengo aquí, y personalmente yo siempre les voy a recomendar algo como SoFi, que actualmente le van a estar pagando hasta 4.5% de interés anual por los primeros 6 meses, añadido hasta $325 en dependencia de la cantidad de dinero que deposite. Así que si están interesados, recuerden que en la descripción les voy a estar dejando el enlace a SoFi, ya que tienen este bono de bienvenida, por así decirlo, a corto plazo, y sobre todo con lo que estaba haciendo la Fed, bajando intereses y demás, pues puede que estas cuentas no paguen tanto más por tanto más tiempo. O sea que aprovechenlo si no lo tienen. Muy recomendado. Yo tengo SoFi, tengo parte de mi fondo de emergencia ahí. Y por cierto, si usted quiere tener otra cuenta más allá de SoFi, o SoFi no le funciona o algo así, debajo de SoFi, del enlace a SoFi, le voy a estar dejando otro enlace a una tablita que tiene un par de más opciones por si algo más le llama la atención.
Ahora, eso nos llevaría a hablar acerca de la segunda meta financiera a la cual yo quiero llegar antes de los 30, que va a ser no tener ninguna especie de deuda de alto interés. Ahora, gracias a Dios, actualmente ya estoy en un punto donde no tengo ninguna deuda de alto interés, nada por encima de 4.5%, sobre todo después de la venta de la casa. Y mi plan es no caer en esto de nuevo. No quiero tener una deuda por encima de 7% realmente antes de los 30. No creo que tiene sentido. Creo que si ya estoy en un punto donde gracias a Dios no tengo estas deudas, pues no debería estar cayendo en otra más, ¿no? Y al final el tema de la deuda de auto y esta serie de cosas son una de las cosas que más acaban con las finanzas de las personas, y aunque usted haya creado una buena fundación financiera, todo esto se puede venir abajo debido a la deuda. O sea que una de mis metas es quedarme como estoy, ¿no? No teniendo más deuda cara en mi portafolio, se pudiese decir. Y si la tuviese, que no es el caso, pero bueno, estuviese tratando de dedicarle la mayor cantidad de capital posible y de esfuerzo posible para salirme de eso. Entrar a la década de los 30 con cero deuda de alto interés es algo que va a no solamente darme más tranquilidad en el día a día, porque es un peso menos de encima, ¿no? Sino que también voy a poder asegurarme hasta cierto punto que en un futuro voy a estar relativamente bien. Y si en su caso usted quiere tomar inspiración de alguna de estas metas, pues esta es una de esas que definitivamente debería tomar en cuenta, sobre todo si usted tiene deuda de tarjeta de crédito, que tendemos a ver intereses bien altos ahí. Deuda siempre es mala, sobre todo cuando estamos pagando más de 10% por dicha deuda, así que tratemos de liquidar eso lo más rápido posible. Ahora, esto nos llevaría a hablar acerca de la tercera meta financiera que yo quiero ponerme antes de los 30, y esto realmente va a ir inclusive más allá y debería aplicar a todos ustedes también, y es que hasta los 30 años y en adelante yo quiero maximizar todas mis cuentas de retiro. Aquí estamos hablando principalmente de las cuentas de Roth IRA. Hemos hablado muchísimo aquí en el canal de lo buenas que son y todos los beneficios en cuanto a los impuestos que nos dan, ya que en una cuenta de Roth IRA usted no tiene que pagar impuestos sobre cualquier dinero que haya generado en ganancias en las inversiones. Mi plan es hasta los 30 años y en el infinito y más allá, siempre y cuando sea posible, maximizar esa cuenta mía de Roth IRA y la de mi esposa también. Tengan en cuenta que lo que me refiero con maximizar es depositar la cantidad máxima que el gobierno permite, que al menos para este 2025, 2026 y 2027, creo que no ha salido todavía, pero va a estar por ahí, es alrededor de $7,000 por persona si uno tiene menos de 50 años, que es mi caso, ¿no? Así que esa es otra de esas metas, pero no solo quiero irme con el Roth IRA, sino que próximamente voy a estar abriéndome una cuenta de Health Savings Account, un HSA, el cual es aún mejor todavía. Hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir. Tal vez les haga un video más adelante acerca de estos HSAs, pero es una de esas cuentas que quiero crearme próximamente porque puede ayudar muchísimo y tiene varias ventajas en cuanto a los impuestos también, y quisiera maximizarlas también de 2025 en adelante. Y lo otro que estoy considerando, no sé si lo vaya a hacer todavía, pero estoy maquinándolo, es tener una cuenta de solo 401k. Normalmente el 401k se ofrece de parte del trabajo de uno. Si usted trabaja para una compañía, ellos le pueden patrocinar prácticamente un 401k, pero en mi caso, como yo trabajo para mí mismo, yo tengo una compañía y demás, pues es un poco más difícil. De todas maneras, yo puedo abrirme yo mismo un solo 401k, donde yo soy el que patrocina a mí mismo prácticamente. Obvio, esto no me va a dar ningún employer match ni nada por el estilo, que es una de las cosas que más recomiendo que se aprovechen allá afuera, pero me da otra avenida para sacarle provecho en cuanto a los impuestos en el futuro a mis inversiones, y estaba considerando tal vez si abrirme una de estas cuentas y depositarle una buena cantidad de dinero. No sé si va a llegar a maximizar estas cuentas porque estamos hablando de $23,500 al año solamente contando mi propia contribución, y si contamos la contribución de la compañía es más todavía. No creo que sea posible junto con todas las otras cosas que quiero hacer, pero quiero ver si al menos lo considero abrir y le pongo algo de dinero, porque es otra avenida más para invertir en la bolsa y en mi futuro, dándome ciertos beneficios en cuanto a los impuestos que cuentas individuales como la que tengo en Robinhood, por ejemplo, no me ofrecen. Ahora, tengamos en cuenta que esto no va a ser para nada fácil, va a ser bien complicado, inclusive si excluimos el tema del 401k y solamente me concentro en maximizar esas cuentas de Roth IRA, de mi esposa y mía, y el HSA familiar. Son $22,000 entre las dos cosas, bueno, las tres cosas técnicamente, los dos IRAs y la cuenta de HSA. O sea que estamos hablando de que voy a tener que ahorrar una buena cantidad de dinero, y esto, llamémoslo la meta número 0, ¿no? Es lo principal que tenía que tal vez habérselo comentado al principio, pero la meta 0, lo más importante que yo voy a tener que hacer en todos estos dos años, es ahorrar una buena cantidad de dinero. Estamos hablando de por encima del 25% de mis ingresos si realmente quiero llegar a hacer todo lo que quiero hacer. Cosas como el fondo de emergencia ya está casi completado porque he estado haciendo esto hace mucho tiempo. Lo mismo con las deudas, las he pagado en su totalidad, las que tenía, que eran altas, debido a mis ahorros y demás. Y ahora lo que toca es empezar a destinar esos ahorros hacia, las cuentas de retiro, hacia
lo demás que vamos a estar discutiendo en los próximos 2 metas. Y esto es algo que también tenemos que hacer. Si usted quiere llegar a la libertad financiera en el futuro, si usted quiere llegar a tener un buen futuro financiero, el ahorro es importantísimo y es muy importante tratar de ahorrar más del 20% de nuestros ingresos todos los meses y en vez de gastarlos en boberías, ¿no? Que es lo que la mayoría de las personas hacen allá afuera y es lo que estamos literalmente programados para hacer con toda esta sociedad de consumismo que vivimos, ¿no? Pero eso es lo número 0, ¿no? Y es lo que me va a permitir realmente llegar a maximizar estas cuentas de retiro y mucho más. Si quieren que le dé un pequeño tip de una de las cosas que le estaba funcionando mucho a las personas acá en la audiencia recientemente, como ahora ustedes saben, en la descripción de este video les voy a estar dejando el enlace a la tabla de seguros en mi sitio web donde usted puede poner su información y existe una probabilidad de que le den una mejor oferta en su seguro de auto. Estamos hablando de que miles de personas han utilizado esto y muchas le han terminado sacando provecho. Estamos hablando de 75% más o menos han terminado ahorrándose dinero en su seguro de auto, algunos $100 al mes, algunos $200 al mes, algunos menos o algo en ese rango, ¿no? Pero pruébenlo, no tienen que hacer nada, simplemente poner su información y van a recibir esas ofertas si es que puedo ahorrarse un poquitico de dinero. Es una de las cosas que yo, por cierto, voy a estar utilizando próximamente porque ya se está a punto de vencer mi póliza de seguro para el auto. Así que si están interesados, en la descripción se lo voy a dejar. Ahora, eso nos llevaría a hablar acerca de las últimas 2 metas, que estas son las más difíciles realmente de llegarles y por eso las dejé de últimas, a pesar de que pueden ser las que marquen la diferencia y un antes y un después prácticamente en mi vida financiera, pero definitivamente van a ser las más complicadas. La primera de estas dos, o la cuarta técnicamente, es que yo quiero llegar a tener un fondo de 20% en cuanto al down payment o la entrada de una casa, ya que, como ahora ustedes saben, que me han estado siguiendo por un tiempo, recientemente vendí mi casa en Miami, ahora estoy por acá arriba en Washington State y me gustaría tener el fondo para comprarme una casa, tal vez en mis primeros 30, de 30 a 35 años más o menos, y sería fantástico si a los 30 años ya yo pudiese tener ese fondo listo para destinar ese dinero a la compra de la casa. Ahora, un par de problemitas con esto. Aunque sí, tras la venta de la casa mía en Miami, yo voy a generar una buena ganancia y voy a poner una buena parte de esa ganancia en ese fondo para la casa. Y no da, sobre todo con los costos de las propiedades aquí arriba en Washington, que es considerablemente más. Además de eso, no sé hasta qué punto quiero darle mucha prioridad a esto, ya que va a ser un dinero que va a estar ahí completamente parado por unos cuantos años. Así que no creo que le voy a dar la mayor prioridad, sobre todo teniendo en cuenta de que, a ver, yo no me voy a comprar una casa en un lugar en el que he vivido 1 año y medio, ¿no? Así que puede que esta meta de la casa sea un poco más a futuro, puede que no llegue a ella antes de los 30, como le comenté, esto es un poco más asterisco, un poco más difícil de llegarle, pero si lo logro llegar, obviamente sería fantástico, porque sea para una casa aquí en Washington o en cualquier otro lugar que yo quiera irme, pues definitivamente no vendría mal ya tener eso listo y poner ese down payment sólido de 20% en una casa antes de los 30 o más o menos para el comienzo de mis 30. De todas maneras, una más, no es lo que más prioridad le estoy dando. Realmente lo que más prioridad le voy a dar son esas 3 cosas que le comenté y la última meta, que va a ser la número 5, y es que yo quiero tratar de llegar a tener alrededor de $500,000 en activos invertibles o activos financieros o inversiones líquidas, como queramos llamarle, antes de los 30 años, ya que si yo logro tener esa cantidad, la cual me falta bastante todavía por llegarle, por cierto, muchísimo, pues estaría yo prácticamente asegurando mi futuro financiero y no tuviese que levantar un dedo hacia las inversiones nunca más, y les voy a explicar por qué. Ahora, primero que todo, quiero explicarles qué cosas son activos financieros o activos líquidos o lo que sea, que todas esas diferentes palabras que les dije, ya que estamos hablando de dinero el cual yo pueda convertir en efectivo rápidamente y dinero en el cual yo pudiese generar cierto retorno. O sea, que un carro, un reloj, el dinero que yo tenga ahí para comprarme una casa de aquí a 1 año o el equity que yo tenga construido en una casa, esto no es un dinero que se cuenta como los activos financieros porque no estamos hablando de un dinero que me pueda generar nada ni que yo pueda convertir rápidamente en efectivo. A ver, técnicamente el dinero que yo pudiese enviar hacia una casa sí es efectivo y pudiese invertirlo, pero ese dinero tiene un objetivo, ¿no? Que es ir hacia esa casa y la casa de por sí es un activo no líquido, ¿no? Así que aquí estamos hablando de cosas como mi fondo de emergencia, como mis cuentas de retiro, que aunque no es un dinero retirable hasta que yo tenga la edad, pues igual es un dinero que me va a estar generando efectivo y que yo pudiese sacar pagando fees y demás, pero pudiese sacar. Y obviamente estamos hablando de mis cuentas de inversiones regulares, como la que yo tengo en Robinhood, ¿no? Ahora, ¿por qué 500,000? ¿No? Que es lo que muchas personas se van a estar preguntando. Y ojo, yo sé que 500,000 con 30 años es absurdamente difícil. Ahora vamos a hablar un poquitico más de esto, ¿no? Pero la razón por la cual a mí me gustaría llegar a los $500,000 líquidos antes de los 30 o para los 30 es que
Si utilizamos una calculadora de inversión futura, aquí se la voy a estar mostrando, asumiendo que yo me retire a los 65 años, o sea, 35 años después de mi retiro, y que yo comience ese tiempo, ¿no? ese periodo de tiempo con $500,000 a invertir, generando un 7% de retorno anual, pues yo terminaría a los 65 años con $5.3 millones. Esto sin tener que poner un centavo de contribuciones adicionales. O sea, para ponérselo en español en términos muy simples, si yo llego a los 30 años con $500,000 en activos invertibles y yo logro generar en estos activos 10% anualizado más o menos, lo cual sería 7% ajustado por la inflación, yo no tengo que depositarle ni un centavito a las inversiones en todo ese tiempo y pudiese llegar a tener un retiro extremadamente cómodo de $5 millones. Ahora, es difícil esto. Va a ser muy complicado llegar a esa cantidad. No creo que sea lo más humanamente posible, pero igual, vamos a suponer que no llego con 500 y que llego con 300 o 400 o 250, pues igual estamos hablando de que sería asegurar un buen retiro si yo no deposito ningún centavo después de los 30 años. ¿Significa esto que no voy a depositar ni un centavo en las inversiones después de los 30? Obviamente no, para nada. Lo más posible es que siga depositando, pero esto me va a significar que ya yo puedo decir, mira, tengo 30 años, he trabajado muchísimo desde que tengo 17, 18 años en base a esta meta, ya puedo relajarme un poquitico y empezar a disfrutar de los frutos de mi trabajo, ¿no? Ya esa inversión en el futuro, ya esa inversión en mi retiro está completamente asegurada. Esto es lo que hemos discutido en el pasado del Coast Financial Independence, que tal vez les hago un videito acerca de esto detallando un poquitico más, ¿no? Pero he estado nutriéndome muchísimo con este tipo de llegar a la libertad financiera, donde uno lo único que tiene que hacer es cubrir ese futuro del retiro y ya está, después poder relajarse un poquitico, y me gustaría hacer eso después de los 30 años. O sea que estos próximos 2 años van a ser de trabajar prácticamente sin parar, todo con el objetivo de llegar a esa meta. ¿Voy a llegar o no? Imposible de predecirlo, va a depender mucho de los ingresos que pueda generar, va a depender muchísimo del retorno que pueda generar en mis inversiones ya existentes, pero yo creo que es una buena meta a ponerse, y al menos en mi caso, estirando un poquitico las expectativas es posible. Una vez más, no les quiero decir con esto que mi plan es dejar de depositar a los 30 años, para nada. Yo voy a seguir invirtiendo porque esto va a significar que voy a poder tener un aún mejor retiro con, qué sé yo, $10 millones a los 65 años, o que yo puedo dejar de trabajar mucho más temprano, sobre todo si mis gastos no suben ahí arriba. Tengamos en cuenta que ajustando el dinero de hoy, que es lo que estábamos haciendo con esos números, ajustando la inflación, $5 millones, si yo me caen del cielo 5 millones hoy, eso significaría un retorno anual o un ingreso anual de unos $200,000 utilizando la regla del 4%, que dice que uno puede retirar 4% de sus inversiones todos los años sin afectar ese capital total. O sea que si yo mantengo mis gastos por debajo de $200,000 al año, que están, por cierto, pues no tengo que ni siquiera llegar a los $5 millones a los 65, lo cual hace todo más simple. Prácticamente lo que quiero decir con esto es que si yo logro llegar a una cifra alrededor de los 500,000, pues me puedo relajar un poquitico, ¿no? No tengo que depositar a una cantidad tan agresiva, porque el tiempo y el compounding, el interés compuesto, se va a ocupar del resto. Ahora, tengan en cuenta que, como les comenté al principio del video, muchas de las cosas que les he comentado en este video en cuanto a mis metas personales puede que no se alineen mucho con algunos, porque al final cada cual empieza la vida desde un punto de vista distinto, tiene diferentes bendiciones y privilegios y oportunidades, y puede que, por ejemplo, usted haya empezado a nutrirse de este tema de finanzas personales y libertad financiera con los 45, lo que hace que obviamente esa oportunidad de que el tiempo le ayude con el interés compuesto no está de su lado. ¿Significa eso que es imposible que usted llegue a sus metas? Obviamente no. Tal vez sí es imposible que llegue a los 5 millones a los 65, porque eso necesitaría muchísimo depósito y muchísimo esfuerzo de su parte para llegar, y suerte hasta cierto punto, pero el no llegar a los 5 millones no significa que usted vaya a ser un fracaso en lo absoluto. Uno puede mejorar considerablemente su vida financiera, no importa si empieza a ver esto con 15, con 25, con 35, con 40, con 67 años, uno puede mejorar su mañana financiero y el de sus seres queridos, y para eso es que hago este tipo de videos. Obvio, aquellos que son más jóvenes, a ver, si usted está viendo este video con 17 años, espero que le saque provecho no solo a este video, sino a todo el contenido que yo comparto acá en las redes, ya que va a estar poniéndose en un lugar extremadamente beneficiado y privilegiado, hasta cierto punto, tal y como lo hice yo. Yo comencé todo esto de las finanzas a 17, 18 años más o menos a interesarme, y gracias a todo ese interés que le he tenido y a todas las decisiones que he tomado, las buenas y las malas también, y las suertes que he tenido, porque obviamente las he tenido, el apoyo de ustedes en la audiencia y toda esta serie de cosas, pues he logrado estar donde estoy. Pero si no hubiese empezado tan temprano y hubiese empezado todo esto con 35 años, igual hay maneras de mejorar las cosas, hay maneras de
darle una vuelta completa a nuestras finanzas y ser ese cambio generacional prácticamente en cuanto a nuestras finanzas. Al menos, no sé ustedes, pero basado en lo que yo conozco de muchas familias, la mayoría no tienen ni idea, la mayoría viven endeudados, la mayoría se gastan todo lo que tienen y no ahorran nada para el futuro, lo que significa que después todo se vuelve un dolor de cabeza, y por eso es que el dinero tiene tanta importancia en nuestras vidas. Pero si logramos hacer las cosas bien y cambiar la manera en la que hacemos las cosas y ponernos metas y tratar de echar para adelante, a pesar de que sea un poquitico doloroso y haya que tomar un montón de sacrificios en el corto plazo, pues yo estoy seguro de que en 5 o 10 años una persona le puede dar la vuelta de una forma significativa a sus finanzas, con o sin un buen ingreso. Yo sé que obviamente un buen ingreso ayuda mucho, un buen ingreso va a hacer las cosas mucho más simples, pero hay maneras de hacer las cosas con un ingreso más apretado también, lo que ahí hay que sacrificarse considerablemente más, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Es posible, tal vez no va a llegar a esos super números, pero es posible mejorar su situación financiera considerablemente, y para eso quería compartir con ustedes mis metas. Yo creo que esto todo el mundo lo puede replicar hasta cierto punto, inspirarse de todas estas cosas, tener un buen fondo de emergencia con de 3 a 6 meses, no tener deuda cara, maximizar esas cuentas de retiro, sobre todo si usted tiene el beneficio de un employer match de parte de su 401k. Eso es una bendición que, por ejemplo, yo no tengo, que me encantaría tener algo de eso, o alguno de esos stock repurchase plans que podemos invertir en la compañía en la que trabajamos y nos dan un descuento. Eso es fantástico. He visto muchísimas historias de personas que han hecho muchísimo dinero con eso. Miren todas las personas que están en Nvidia hoy, prácticamente todos son millonarios gracias a ello. Junto con eso, si usted tiene alguna especie de plan significativo, grande, sea una boda, sea la compra de una casa, sea lo que sea, pues tener un fondo ya y irlo preparando para esa compra. Y por último, ver cuál es ese punto y cuál es esa cantidad de dinero que usted necesitaría llegar en la próxima década, o en los próximos 5 años, o en los próximos 15 años, o en los próximos 20, para de ahí en adelante ya tener asegurado su retiro y no tener que preocuparse demasiado, al menos por eso, ya que ese ejército prácticamente de dólares que usted ha creado va a estarle trabajando para su futuro financiero, y usted no tiene que hacer mucho más. Puede añadir más si quiere, pero no es necesario. Trate de encontrar ese número. Hemos hecho varios videos aquí en el canal hablando acerca de cómo encontrarlo y demás, pero nada, esos son mis planes antes de los 30. Espero que este video les haya gustado, espero que les haya enseñado algo. Como siempre, cualquier preguntita que tengan para mí me pueden dejar saber debajo en los comentarios. Cualquier sugerencia también de algo que les gustaría ver en el futuro, déjenme saber. Y ya que están por ahí abajo, recuerden en la descripción los enlaces a SoFi si les llama la atención, a esa tablita de seguros para ver si se pueden ahorrar un poquitico de dinero. Y nada, denle like, suscríbanse, y aquí encima les dejo un video que hice el otro día hablando acerca de un tema que YouTube dice que les va a gustar. Espero que este sea el caso. Nos vemos en la próxima. Los quiero un montón. Chao, chao.